¿Me confirma si me escuchan, por favor? Sí, doctor, se le escucha. Perfecto, gracias. Un momentito, voy a compartir la... Bien. Vamos a ahora compartir alguna información respecto a este tema de lesiones elementales que corresponde a lesiones a la valoración, mejor dicho, de los diferentes tipos de lesiones a nivel de mucosa bucal, ¿no? Es decir, nos va a permitir este tema un poco, pues saber calificar, ¿no? De manera correcta los diferentes tipos de lesiones que se presentan a nivel de mucosa bucal para que nosotros podamos consignarlo correctamente en nuestras historias clínicas. Y este tema corresponde a lo que son las lesiones elementales, y las lesiones elementales se estudiaron bastante en dermatología y no es más que una aplicación, ¿no?, de estos conceptos de dermatología a patología de mucosa bucal, ¿no? Es por eso de que hay muchos de los términos utilizados en dermatología son casi similares, con algunas variantes en patología bucal, en mucosa bucal, valga la redundancia. Y las lesiones elementales se clasifican de diferente manera, pero la clasificación de uso más común es la clasificación que, valga la redundancia, clasifica a las lesiones elementales en lesiones primarias y lesiones secundarias, ¿no? Por definición, ya ustedes se darán cuenta de que las lesiones primarias se denominan así por lo que estas son las que primero aparecen, y las secundarias son las que le siguen a estas primarias, ¿no?, en orden de aparición, ¿ya? Eso es básicamente el concepto general. Entonces, cuando hablamos nosotros de lesiones elementales, primarias y secundarias, les decía que estamos hablando elementales, tienen, digamos, diferentes conceptos que debemos nosotros recordar, ¿no?, diferente información. En primer lugar, toda lesión elemental, ¿ya?, es una lesión objetiva. Entonces, una lesión elemental no es algo subjetivo, de tal manera que las lesiones elementales nosotros la vamos a poder, pues, determinar, objetivizar con la utilización de las técnicas clínicas, ¿no?, ya sea de inspección, palpación, auscultación, etcétera, ¿no?, percusión, etcétera, ¿ya? Esa es una característica. Y esta lesión elemental es un signo, el más simple, que lógicamente corresponde a una enfermedad, ¿no? En segundo lugar, las lesiones elementales no siempre son locales y aisladas. O sea, a ver, una lesión elemental, por ejemplo, que aparezca en boca, no tenemos que pensar que solo se presenta en boca y está solamente limitada a boca. No. Muchas lesiones elementales son manifestaciones de enfermedades sistémicas, ¿ya? Así que eso también es importante. O sea, ¿qué quiere decir? De que puede presentarse en boca y también puede presentarse en otras zonas, ¿no? En otras zonas. Sobre todo otras mucosas o en la zona cutánea, ¿ya? Y no hay que pensar de que una lesión elemental solo se presenta en una enfermedad. Porque una lesión elemental puede presentarse en varias enfermedades. Y no solamente en varias enfermedades, sino que una enfermedad
puede tener varias lesiones elementales, ¿verdad? Eso también es otra característica. Pero básicamente esta característica corresponde a que nosotros vamos a encontrar en varias enfermedades una misma lesión elemental, como vamos a ver ahora, ¿ya? Y como les decía anteriormente, una enfermedad puede presentar varias lesiones elementales. Cuando presenta varias lesiones elementales, usualmente esas lesiones elementales corresponden a etapas evolutivas de la misma enfermedad. Me explico mejor. Por ejemplo, ustedes recuerdan, hay un grupo de enfermedades en mucosa bucal llamadas lesiones vesículo-ulcerativas, ¿no? Donde están el herpes, los 8 tipos de herpes, donde está pénfigo, penfigoide, etcétera, ¿no? Entonces, estas lesiones vesículo-ulcerativas, en un primer momento son vesículas, ¿verdad? Y hasta ampollas, y luego se convierten en úlceras, ¿no? Pero es la misma enfermedad. Entonces ahí tenemos dos lesiones, ¿no? Vesículas y úlceras en una misma enfermedad, ¿no? Entonces esa también es otra característica de las lesiones elementales. Ahora, ¿cómo se forma una lesión elemental? En primer lugar, las lesiones elementales tienen diversa etiología. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pueden tener causa física, trauma, un golpe, calor, frío, radiaciones. Pueden ser causas biológicas, virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Sustancias químicas, ácidos, álcalis, algunos fármacos, etcétera, que pueden generar imbalances nutricionales, ¿no? Desnutrición, hipernutrición, avitaminosis, hipervitaminosis, inmunológicos, ¿no? Inmunodeficiencias, autoinmunitarias, etcétera, etcétera. O sea, diferente etiología, ¿ya? No vamos a decir que una lesión elemental tiene una sola causa, no, múltiples causas. Y claro, en mucosa bucal, como mucosa bucal, pues se presenta la lesión elemental tanto afectando a epitelio o afectando al corium o lámina propia, ¿no? O sea, al tejido conectivo. Porque recuerden ustedes que la mucosa bucal está constituido de esos dos elementos, ¿no? Epitelio y tejido conectivo o lámina propia o corium, ¿no? Sobre el cual descansa el epitelio a través de la membrana basal, ¿ya? Y es importante mencionar de que las lesiones elementales tienen manifestación clínica y se reconocen desde el punto de vista clínico. Claro, ya les había dicho, ¿no? Como es un signo, pues nosotros podemos observarlo, podemos palparlo, podemos medirlo, etcétera, ¿no? Pero el diagnóstico con frecuencia, el diagnóstico definitivo, para asociarlo, ¿no?, a una enfermedad, pues lo realizamos histológicamente, ¿no? O sea, a través de una biopsia, fundamentalmente. Ahora, ¿cómo se forma, no? ¿Cuál es la fisiopatología de esta lesión elemental a nivel epitelial? También se da a nivel de tejido conectivo. A nivel epitelial, ¿cómo se da? A nivel epitelial, la formación de esta lesión elemental se da por aumento del epitelio. O sea, las capas celulares aumentan, ¿no? Hay proliferación epitelial o hay disminución, ¿verdad? O sea, atrofia, eliminación o pérdida de la integridad, o sea, destrucción, lesión, ¿ya? Esas son las maneras en las cuales se genera la lesión elemental a nivel del epitelio. Cuando hablamos del aumento, el aumento se da por procesos fisiopatológicos llamados acantosis, papilomatosis, que en realidad esas, desde el punto de vista clínico, no son determinables. Lo que sí es determinable son las hiperkeratosis, desde el punto de vista clínico, ¿ya? Entonces, todas las hiperkeratosis son generadas por aumento en el grosor del epitelio. Y las hiperkeratosis, ¿ya?, para que se recuerden siempre, las hiperkeratosis, clínicamente van a dar lesiones de color blanco. O sea, todas las lesiones leucoplásicas son hiperkeratosis. ¿Y qué significa hiperkeratosis? Aumento de la capa córnea, ¿no es cierto? Un aumento del epitelio en su capa córnea. ¿Ok? Pero también se puede dar por disminución, les había mencionado, ¿no? O sea, por atrofia, adelgazamiento, pérdida de células. Y para que no se olviden, las lesiones atróficas, ¿ya?, en mucosa bucal
clínicamente van a ser de color rojo. Porque a medida que se va adelgazando el epitelio, el corion, que es vascularizado, trasluce. Y como es vascularizado, se va a observar de color rojito. Y la pérdida de la integridad es porque hay erosión, o sea, se erosiona por trauma, por fricción, o hay necrosis, se ulcera, ¿no? O hay destrucción de las uniones celulares, ¿no? Y por eso se produce una pérdida de la integridad. O sea, la pérdida de la integridad del epitelio se da por erosión, que puede ser corrosión, erosión o acción, digamos, de alguna sustancia, trauma, etcétera, por necrosis, por úlcera, o por destrucción o ruptura de los enlaces desmosómicos a nivel del epitelio. ¿Ya? A ver, hay una pregunta, me parece. Ah, ya. Bueno, sí, pues, a ver este término, ¿qué es acantosis? Y de paso vamos a ver qué cosa es papilomatosis. ¿Ya? Bueno, la acantosis, le voy a explicar. Si nosotros tenemos aquí, no sé si están observando, ¿verdad? Ahí, este es la mucosa bucal tiene epitelio, que este es el epitelio, y de acá, este es el tejido conectivo, ¿no? O lámina propia, ¿ya? Este es el epitelio y lámina propia. Son dos las estructuras de la mucosa bucal, ¿no? Epitelio y lámina propia o tejido conectivo. El epitelio tiene 4 capas celulares, ¿no? Estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, ¿no? Con gránulos, y estrato córneo, ¿eh? Entonces, 4 estratos: basal, espinoso, granuloso y córneo. ¿Ya? O sea, el córneo es más superficial. ¿Ok? Listo. ¿Qué cosa es acantosis? Acantosis es un engrosamiento, es una hiperplasia, un aumento ¿de qué? De este estrato, del estrato espinoso. Entonces, ¿qué va a pasar en un epitelio acantósico? Si un epitelio acantósico, el epitelio acantósico se va a engrosar. ¿Pero por qué se va a engrosar? ¿A expensas del basal? No, a expensas del espinoso. O sea, el estrato espinoso aumenta sus capas, luego viene aquí el granuloso un poco, y luego viene aquí el córneo, ¿no? Este engrosamiento del estrato espinoso, a eso se llama acantosis. ¿Y qué cosa es papilomatosis? Bueno, usualmente el epitelio es así, así, las papilas son así, exacto, así, ¿ok? Así. O sea, todas tienen, ¿no?, la misma profundidad, la misma altura, la misma profundidad, los clavos epiteliales, ¿no? Este es membrana basal, este es epitelio acá, y de acá es tejido conectivo, ¿no? Lámina propia, lo mismo. Entonces, papilomatosis significa que estas papilas, ¿no? Estas papilas de tejido conectivo no son homogéneas, sino unas llegan aquí, otras se profundizan, son gruesas, otras son delgadas, profundas, etcétera, así. ¿Ven? ¿Qué cosa hay? Hay un engrosamiento, ¿ven? Engrosamiento, ¿no? Llamado papilomatosis. ¿Ya? Y la hiperkeratosis, ya les he dicho que es el engrosamiento de esta capa córnea, ¿no? Listo, eso es. Muy bien. Ah, y otra cosa, este término de acantolisis de repente, ¿no? Acantolisis es la ruptura. Las células en el epitelio son así, miren. ¿Sí? Las células del epitelio todas tienen su núcleo, ¿no es cierto? Ahí. Núcleo. Pero entre ellas hay uniones. Así. Uniones, hay uniones, ¿no? Uniones, los desmosomas. No sé si ustedes recuerdan, los desmosomas. Estos desmosomas tienen la desmogleína 1, desmogleína 3, la desmoplaquina, etcétera, que son caderinas de unión. Entonces, acantolisis, ¿qué significa? Ruptura de esto, o sea, se rompe esto. Se rompe acá, se rompe acá. Entonces, cuando se rompe acá, ¿qué cosa hace? Lógicamente que se desprende estas células, por eso se produce la pérdida de la integridad. Muchas enfermedades producen esto. Por ejemplo, en el pénfigo, en el penfigoide, ¿no? Como son reacciones autoinmunes, ocurre esto, esta ruptura de las caderinas, ¿no? Muy bien. Seguimos. Bueno, y como les decía, la clasificación de las lesiones elementales, pues hay varias, pero según su aparición, ¿no? Primarias y secundarias, que es de la manera como vamos a nosotros ahora a describir, ¿no? ¿Ya? Lesiones primarias, las que aparecen primero son sólidas y líquidas, ¿ya? Las lesiones secundarias, destinadas a eliminarse, soluciones de continuidad y por procesos de reparación o hiperplasia.
¿Cómo se clasifican las lesiones primarias? Las lesiones primarias se clasifican, ¿verdad?, en sólidas, ¿ya? Las sólidas son la mancha, la mácula, el eritema, la placa, la pápula, el nódulo, papiloma, vegetación, verrugosidad y tumor. O sea que ahora vamos a definir y con ejemplos cuándo vamos a nosotros llamar a una lesión mancha, cuándo mácula, cuándo eritema y etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Empezamos. ¿Cuándo llamamos a una lesión mancha? La mancha es solo un cambio de color de la mucosa bucal. Cambio de color, nada más. Ahora, ¿qué color? No nos dice. Puede ser azul, verde, negro, oscuro, lo que sea. Es un cambio de color, ¿no? Diferente a la mucosa normal. Importante, no hace relieve. ¿Qué quiere decir que no hace relieve? Si no hace relieve, no se puede palpar. Y otra característica, de más de 1 centímetro de diámetro. ¿Ven? Plana, no palpable. Son lesiones bastante frecuentes. Ahí está. Ejemplos de mancha. Miren, no hace relieve. Ahí está, esta es una mancha. ¿Ven? Es un cambio de color. No nos han dicho qué color, ¿verdad? Es cambio de color simplemente. Entonces, este cambio de color puede ser fisiológico. Por ejemplo, este es, ¿no?, una pigmentación fisiológica, ¿verdad? Miren, ¿de qué tamaño? Grande, no, más de 1 centímetro, ¿verdad? Miren acá. Esta es una mancha. ¿Eh? Acá hay otra mancha. Claro, acá hay otras pequeñas, ya no se llaman manchas. O sea, las que tienen menos de 1 centímetro no se llaman manchas. ¿Ya? Eso sí es importante. Por ejemplo, este es el famoso síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? O poliposis intestinal hereditaria. Este es patológico, es una mancha patológica, pero esto es una mancha fisiológica, ¿no? No se puede palpar, ¿ok? Mácula, ¿a qué llamamos mácula? Área de la mucosa bucal que muestra una coloración diferente, y esta no nos dice qué color, ¿ve? Plana, no palpable, pero menos de 1 centímetro. Entonces ya ustedes saben, o sea que una mancha es más de 1 centímetro y una mácula es menos de 1 centímetro. Ahí está, ¿no? Mácula, diámetro menos de 1 centímetro, y aquí está. ¿Ve? Lesiones maculares. ¿Ve? Ahí está, para que ustedes puedan describir. Entonces, a esto no le pueden llamar mancha, pues. Por eso que a veces cuando usted dice, no, se observa en su paladar unas manchitas, dice, unas manchitas, o sea, porque por decir manchita quiere decir que es pequeñita, ¿no? Mancha, mancha, más de 1 centímetro. ¿Eh? Mácula, ¿ok? Mácula. Eritema. Un eritema es una lesión sólida y plana, ¿ok? Miren, tipo mancha, pero aquí nos dice de tamaño variable, nos está dando una de tamaño variable, producida por una vasodilatación generalizada de carácter inflamatorio, o sea, es roja. Siempre los eritemas son rojos, como ustedes pueden observar ahí, de color rojo, rojo. Miren acá. No nos han dicho el tamaño, ¿verdad? Tamaño variable, acá prácticamente toda la lengua. Esta es la famosa lengua de frambuesa, ¿no? En la escarlatina, que es una infección bacteriana, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta. Ya, a ver. Vamos a ver qué síndrome era, nos pregunta Verónica. Para observar acá. Esto, ¿saben qué? Anteriormente lo denominaban también el síndrome de la boca de perro. Así le denominan. Es el síndrome de Peutz-Jeghers o poliposis intestinal hereditaria, que tiene estas manchas aquí, alrededor, sobre todo en los labios y alrededor, en la piel, alrededor de los labios. Y además esto acompaña con pólipos intestinales. ¿Ya? Es la poliposis intestinal hereditaria. Síndrome de Peutz-Jeghers. Muy bien, sigamos. Placa. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que una lesión es una placa? ¿No? Es una lesión elevada. Si es una lesión elevada, sí la puedo palpar. ¿Ven? O sea, a esto no le puedo llamar mancha, pues. Esto no es una mancha. Esta es una placa. ¿Por qué? Porque cuando yo palpo aquí, esto lo siento acá elevado. ¿Verdad? Donde la condición es de que su anchura es mayor que la altura. ¿Ven? Esa es la. Ahora, ¿me dice de algún color? No me dice de un color, simplemente que sea palpable.
Puede ser blanco, como ustedes ven acá, lesión leucoplástica, puede ser rojizo, puede ser marrón, puede ser azulado, puede ser lo que sea, ¿no? Esa es una lesión tipo placa, ¿ya? Son placas. Esto me sirve para describir la lesión, ¿no? Describiré de qué manera, ¿no? Lesiones tipo placa blanquecina a nivel del borde, ¿no? Del borde lateral, de medio y posterior de la lengua, y que inclusive también abarca gran parte del vientre de la lengua, del lado derecho, qué sé yo, ¿no? Para eso sí, pero yo califico como placa, como una lesión tipo placa, eso se llama, ¿ya? A ver, Lady me dice que si puedo poner las dos lesiones anteriores, no sé qué lesiones anteriores, pero me imagino que será esta. Le decía que esta es la escarlatina, ¿no? Que es la lengua de frambuesa, famosa lengua de frambuesa, que es una lengua eritematosa, ahí está, ¿no? Pues se llama lengua de frambuesa porque por razones obvias, ahí ustedes ven cómo parece una frambuesa, ¿ya? Muy bien. ¿Cuándo llamamos nosotros pápula a una lesión? ¿No? Pápula, lesión sólida y elevada de tamaño menor a 1 centímetro, bien circunscrita, ¿ya? Son superficiales. Miren, aquí está. ¿Ven? Ahí está. Estas son pápulas. Pápulas. Hasta 1 centímetro pápula. Claro. Si esta tiene más de 1 centímetro, ya no es una pápula. Pápula hasta 1 centímetro. ¿No? ¿Ven? Ahí está, pápulas. ¿Qué es esto? Esta es la famosa enfermedad de HEC. Esto es una infección por virus del papiloma humano 13 y 32, ¿no? Hiperplasia epitelial focal o enfermedad de HEC. ¿Ya? Miren acá, este es en sífilis, pápulas, ¿no? Estas son pápulas. Pero esto ya no es una pápula, ¿no? ¿Ven? Las pápulas hasta 1 centímetro, lesiones elevadas, palpables, ¿no? Bien circunscritas. Muchas veces estas pápulas pueden crecer y confluir, ¿no? Claro, ya no son pápulas, ¿verdad? ¿Qué es un nódulo? Es una lesión, miren, palpable, circunscrita, ovalada, redondeada, de 1 a 2 centímetros, o sea, grande, grandes. Ahí está. Miren. Bien circunscrita, palpable, ovalada o redondeada, ¿no? Por ejemplo, este es el mal llamado fibroma irritativo por irritación, y este, por ejemplo, es una lesión tipo nódulo de infección por virus del papiloma, ¿no? Una lesión infecciosa por virus del papiloma, ¿no? Una verruga vulgar, ¿no? Papiloma. ¿Cuándo llamamos nosotros a una lesión papiloma? O sea, no enfermedad, ¿eh? Porque una cosa es la infección por virus del papiloma, ¿no? Sino como lesión elemental, ¿no? Cuando lesión tipo papiloma, ¿no? ¿Ok? Es una lesión elevada de la mucosa en forma de dedo de guante, ¿ya? Como una hernia, ¿ya? La base presenta un tallo, una estrangulación a manera de cuello. Miren, aquí está. ¿Eh? Entonces, esta es una lesión tipo papiloma. Es decir, tipo papiloma. O sea, no es que sea esto una infección por... Podría ser también, lógicamente, ¿no? Por papiloma podría ser. Pero este tipo papiloma, ¿ya? No nos dice el tamaño. Nos dice simplemente la forma. ¿Eh? La forma de dedo de guante. ¿Ya? ¿Qué es una vegetación o una lesión vegetante? Una lesión elevada constituida por múltiples elementos agrupados, cónicos, filiformes, cilíndricos. Es una lesión, miren, multilobular, varios lóbulos pequeñitos. ¿Ven? La lesión va de todo esto. ¿Ven? Lesión vegetante. Esta es una lesión vegetante. Esto sí es una infección por virus del papiloma. ¿Ok? Esta es una verruga. ¿Ya? A ver, hay una pregunta. A ver, me pide que repitamos nódulo. Vámonos al nódulo. Miren, nódulo. Es una lesión circunscrita, ¿no? Palpable, lógicamente, ¿no? Que no pasa los 2 centímetros de tamaño. O sea, va entre 1 a 2 centímetros de tamaño. Porque si fuese menos de 1 centímetro, ¿cómo se llamaría? Si fuese menos de 1 centímetro.
pápula, ¿no? Nódulo entre 1 y 2 centímetros. Nódulo. Inclusive, cuando no necesariamente es 2 centímetros, a veces un poquito más, le denominan también nódulo. Pero de denominarse así, ¿no? Otra de las diferencias con la pápula es de que el nódulo en realidad se localiza, digamos, a mayor profundidad o compromete tejidos más profundos, está más fijado a tejidos más profundos, ¿no? ¿Ya? Muy bien, sigamos. Les decía vegetación, ¿no? Otra lesión, la verrugosidad. O sea, ¿cuándo vamos a decir una lesión tipo verruga? ¿No? Cuando la vegetación está cornificada. Y si está cornificada, está queratinizada. O sea, es hiperqueratósica. Y si está hiperqueratósica, ya les dije, es de color blanquecino. Ahí está. Esto sí es una verrugosidad. ¿Verdad? Es una lesión, ¿no es cierto? Vegetación, claro. Es vegetante, pero está cornificada. Ahí están estas zonas blancas, ¿no? Esto es una verrugosidad, ¿no? O una lesión tipo verruga. Claro, acá esta es una verruga. Es una verruga vulgar, ¿no? Producida también por virus del papiloma. ¿Ya? ¿Por qué se observa así de color blanco? Porque hay hiperkeratosis. Entonces, en boca, no se olviden, todas las lesiones blancas, que cuando ustedes frotan con un hisopo, con algo y no se desprende, es porque hay hiperkeratosis. Hay engrosamiento de la capa córnea. ¿Ya? ¿Y cuándo llamamos tumor? Es una masa, ¿no es cierto?, que sí tiene más de 2 centímetros. ¿Ya? Más de 2 centímetros. Y es grande. Más de puede tener 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Ese es un tumor. ¿Ok? Es una elevación firme. Y el tumor puede o no tener límites precisos. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Un tumor grande, ¿no? Que casi está localizado en todo el paladar. ¿Verdad? Y miren acá. Este tumor, de límites imprecisos. ¿Verdad? Melanoma y sarcoma de Kaposi. Este es un tumor. Ahora, no necesariamente puede ser maligno, ¿no? Un tumor también puede ser benigno. Es más, desde el punto de vista tumor, aquí cuando hablamos de tumor, estamos hablando de una masa sólida, ¿no? Estamos hablando de una proliferación celular. No olvidarnos, ¿eh? Estamos hablando de una proliferación celular. O sea, aquí, si nosotros ¿qué vamos a encontrar adentro? Gran cantidad de células, igual acá. Pero no olvidarnos de que en la inflamación también hay tumor. O sea, cuando un paciente, por ejemplo, por una infección viene con la cara hinchada, eso también es un tumor. Pero ese tumor no corresponde a esta definición. Porque el tumor inflamatorio se debe a la acumulación de líquido plasmático, al edema. Aquí no. Aquí lo que está viendo es proliferación celular. ¿Ya? A ver, ahí en el chat. Dice, Richard nos dice, ¿por qué la lesión es vegetal? No, en realidad el término no es vegetal, Richard, sino es vegetante, ¿no? Vegetante. Y te voy a explicar por qué es vegetante. O sea, vegetante es como, viene de vegetación, ¿no? Es como cuando ustedes, no sé si han visto las fotos, por ejemplo, aéreas de la selva. No sé si han visto fotos aéreas de la selva, o los que han viajado, por ejemplo, ¿no? Han pasado por la selva y ven pues ¿no? la selva, la vegetación, pues tiene diferentes niveles, ¿no? ¿Sí? Tiene diferentes niveles. Entonces, ¿por qué la lesión es vegetante, ¿no? ¿Por qué Porque la proliferación no tiene la misma velocidad en toda la extensión de la lesión. No tiene la misma velocidad. Tiene diferentes velocidades de proliferación. Me explico mejor volviendo al ejemplo para explicar. Miren, vamos a volver acá. Disculpen. Acá. O sea, acá, por ejemplo, ¿no? Miren, acá sobresale, ¿ve? Luego centro. Y luego acá sobresale. Entonces, ¿por qué sobresale acá y por qué acá no? O sea, ¿por qué no es homogéneo? Porque en esta zona la velocidad de proliferación es menor que en esta zona. Aquí hay mayor inducción proliferativa que en esta zona. Entonces, la inducción proliferativa
dependiente en este caso del virus del papiloma, porque esa es la que va a producir esto, no es homogénea en toda la extensión, ¿ya? Sino en algunas zonas es más y en otras menos, y por eso se produce la vegetación, ¿ya? Listo. Muy bien, hasta ahí las lesiones primarias sólidas. ¿Ok? Ahora vamos a ver las lesiones primarias líquidas. Tenemos la flicténula, las vesículas, las ampollas, el absceso y el quiste. Esas son las lesiones primarias líquidas, ¿ya? ¿Por qué se denomina lesión primaria líquida? Bueno, sólida porque la lesión, vamos a ver, la lesión está formada por células, proliferación de células, así. Eso es una lesión sólida. Todas las lesiones que hemos mencionado acá, todas ellas tienen esto, proliferación celular. ¿Ok? Y se llama líquida, ¿por qué? Porque la lesión no tiene proliferación celular, sino tiene compartimientos de líquido. Aquí hay líquido. Por eso se llama líquido, ¿ya? Todas estas tienen esa característica. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a llamar nosotros a una lesión vesícula, flictena, flicténula y a veces bula también? Son términos, digamos, similares, de igual utilización. Vesícula, flictena, flicténula o bula. A toda lesión, como ustedes verán, ¿ya?, que se asemeja a una, ¿no?, a una vejiga, ¿no?, con contenido líquido, es una elevación con acúmulo de líquido, y que su diámetro, a ver acá, no es hasta 5, sino no supera el centímetro de diámetro. Hasta ahí se denomina vesícula. O sea, si esta tiene hasta 1 centímetro, se llama vesícula y debe de contener líquido. ¿Ok? Esto, por ejemplo, ¿no?, puede ser, miren, puede ser, ¿qué lesiones son vesiculares? Por ejemplo, herpes tipo 1, ¿no? El herpes tipo 3, producido por el virus de la varicela zoster, ¿no es cierto? El pénfigo vulgar, ¿no?, que también se presenta en boca, el penfigoide, también todas ellas son lesiones, el eritema multiforme, etcétera, son lesiones vesiculares donde se presenta este tipo de lesiones. ¿Bien? Pero cuando esa lesión que contiene líquido, miren, tiene un diámetro más de 1 centímetro, ya es más grande, por ejemplo acá esta, ¿ven?, son pequeñas, ¿verdad? Estas sí son vesículas. Pero esta tiene más de 1 centímetro, ya no se llama vesícula. Esta se denomina ampolla. Ampolla. ¿Ya? Ahora, las lesiones vesículo-ulcerativas en piel, como ustedes verán, pueden mantener en ciertas zonas intactas las vesículas o las ampollas. En cavidad bucal, por el movimiento del labio, porque los alimentos ingresan, hacen fricción, usualmente es difícil observar las vesículas, sino ya observamos las lesiones ulcerativas. O sea, se han roto y se han producido estas úlceras, ¿no? Entonces, un ejemplo es el pénfigo vulgar, donde la lesión es vesicular, pero también puede ser ampollosa, es decir, puede haber estas lesiones de un tamaño mayor de 1 centímetro. ¿Cuándo llamamos a una lesión quiste? Bueno, es una lesión, ¿no?, esferoidal, elevada, de contenido líquido, semilíquido, ¿verdad?, que tiene como una característica, uno, que es circunscrito y palpable, pero que esta lesión, que es tipo vejiga, ¿verdad?, tipo vejiga, tiene una luz y tiene una pared con epitelio, eso sí, epitelio y tejido conectivo. Ese es un quiste, ¿ya? Ese es un llamado quiste verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque los quistes falsos o pseudoquistes, ¿verdad?, no tienen epitelio. Por ejemplo, este es un ejemplo, es un mucocele, es un pseudoquiste. Los mucoceles por extravasación, ¿no?, o sea, por trauma, no tienen epitelio. Pero un quiste verdadero, por ejemplo, un quiste ontogénico, sí tiene epitelio, ¿no? Ese es un quiste. Una lesión tipo vejiga, con una luz que contiene un líquido, semilíquido, y con una pared que tiene epitelio sobre todo, ¿no? Epitelio. Y una cápsula fibrosa, ¿ya? Muy bien. Lesiones secundarias. Tenemos las lesiones por pérdida de sustancia, erosión o exulceración, úlcera, grieta o fisura. Tenemos las lesiones de desprendimiento, escama, escara, costra, pseudomembrana.
Y tenemos las lesiones por reparación normal o anormal, el queloide, la esclerosis y liquenificación. Vamos a describir todas ellas, ¿no? ¿Cuándo llamamos nosotros erosión o exulceración? Llamamos erosión o exulceración cuando hay una solución de continuidad, cuando hay pérdida superficial de células del epitelio. ¿Ok? Entonces, como hay pérdida superficial, lógicamente que hay adelgazamiento del epitelio. Y ya anteriormente les he dicho, cuando hay adelgazamiento del epitelio, las lesiones se van a ver rojizas. Miren, miren ahí. Estas lesiones son lesiones erosivas, son erosiones. Se observan de color rojo. ¿Por qué? Porque al ser más delgada el epitelio, trasluce los vasos sanguíneos del tejido conectivo. ¿Bien? Igual acá podemos observar nosotros como consecuencia de una erosión o exulceración, ¿verdad? Un adelgazamiento, ¿no? Y se observan pues zonas rojizas, ¿no? Zonas rojizas a nivel de estas lesiones infecciosas producidas por herpes, ¿no? Pénfigo, herpes, lesiones que también pueden ulcerarse, exulcerarse o pueden erosionarse y al final inclusive convertirse en úlceras, ¿no? ¿Y cuándo llamamos nosotros a una lesión úlcera? A una solución de continuidad, ¿no? Por pérdida no solo de epitelio, sino también de tejido conectivo, de tejidos más profundos. No solamente tejido conectivo, inclusive puede perderse tejido muscular, tejido óseo, inclusive, ¿no? Hay úlceras superficiales, hay úlceras profundas y hay úlceras perforantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, esta úlcera traumática, ¿verdad? Es una úlcera, es una solución de continuidad. Por ejemplo, en la sífilis terciaria, el goma sifilítico, por ejemplo, si afecta a paladar, por ejemplo, puede perforar el paladar y provocar una comunicación buconasal, ¿ya? Muy bien. Y las lesiones secundarias por pérdida de sustancia también son la grieta o fisura. Las lesiones tipo grieta o fisura son lesiones que forman, ¿no?, unos surcos, ¿no?, profundos. Son pequeños, pero son profundos. Pueden ser cortos o profundos, de color rojo. Son hendiduras lineales, ¿no?, que pueden formarse, en este caso, miren aquí en la comisura, o también en la lengua, ¿no?, produciendo la famosa lengua agrietada, ¿no?, donde estas grietas pueden ser zonas de colonización, de retención de alimentos, de colonización de bacterias y de complicaciones infecciosas, ¿no? Esas son las grietas o fisuras. Y en cuanto a las lesiones por desprendimiento, secundarias de desprendimiento, tenemos, ¿no?, a nivel de, sobre todo de piel, de labios, y a nivel de los labios mismos, de la mucosa seca, la llamada escama, ¿no? Y las escamas son, pues, capas planas, delgadas, que se van a, digamos, desprender del epitelio, ¿no? Y muchas veces a nivel de labio forman lo que se denomina una condición llamada queilosis, ¿no? La queilosis es una descamación, ¿no?, o un labio descamativo y que está asociado esto a vitaminosis, como vamos a ver luego, ¿no? Ahí vamos a recordar. Pero sobre todo se ve mucho mejor a nivel de piel, como les decía, ¿no? Por ejemplo, esto es una descamación por contacto, ¿no? O sea, contacto de alguna sustancia química, algún elemento que ha provocado, ¿no es cierto?, esta reacción en la que se forman, pues, pequeñas capas planas, delgadas, que se van desprendiendo, ¿no?, que son las famosas escamas, ¿no? Y que provocan descamación. Y las lesiones por reparación normal o anormal son las costras en primer lugar, que son placas, ¿no?, como ustedes verán, placas rugosas, secas, más o menos gruesas, depende de eso, pero que están destinadas a eliminarse, ¿no? De diferente color, pueden ser rojizos, marrones, oscuros, negros, etcétera, que está formado, pues, por desecación de sangre, de exudado, de células eliminadas, de detritus, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que está, digamos, son destinadas a eliminarse. Acá tenemos, por ejemplo, costras de herpes, de infección de herpes, ¿no es cierto? Y aquí tenemos nosotros, por ejemplo, eritema multiforme, ¿no? O síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Estas costras características de eritema multiforme o síndrome de
Steven Johnson, que son lesiones de tipo costra, ¿no? Son lesiones costrosas. ¿Ya? Y el queloide, que es una variedad de una cicatriz, de una complicación cicatrizal, sobre todo cuando es en piel, es más notorio, ¿no? Es un engrosamiento elevado, redondeado, duro, irregular a nivel del tejido fibroso, sobre todo hay acumulación de tejido fibroso. Entonces, los que tienen tendencia a queloide en piel, también tienen tendencia a queloide en mucosa bucal, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante, digamos, bastante cuidado en pacientes que tienen tendencia de hacer queloide en piel, pues cuando nosotros le hacemos alguna cirugía en boca, esa puede complicarse y generar un queloide, ¿no es cierto? Entonces, tomar esas precauciones. Este es el queloide. El queloide, entonces, es una complicación de la cicatrización donde hay un engrosamiento, ¿no es cierto?, de esta zona por acúmulo de fibras colágenas. Y finalmente, las lesiones por reparación normal o anormal, tenemos la liquenificación, ¿no? Que es una lesión elevada, producido lógicamente por un proceso de reparación. Son planas de extensión variable, por ejemplo, acá toda esta lesión, ¿no? Una liquenificación. Muchas veces pueden ser blancas o pueden ser también oscuras, ¿no? ¿Ya? Y a la palpación hay infiltración del corión, o sea, cuando se palpa, se infiltra el corión y son pruriginosas, ¿no? O sea, producen prurito, generalmente estas lesiones. Estas lesiones de liquenificación pueden depender de alteraciones inmunitarias, por ejemplo, pueden darse en el líquen plano, que es una alteración también en la cual hay este tipo de lesión, o por contacto de inclusive de algunas sustancias o por una reacción de tipo autoinmune, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esto es líquen plano, ¿verdad? Líquen plano, pues una lesión de tipo autoinmunitaria, ¿no? Entonces, estas lesiones que hemos descrito, primarias y secundarias, son las lesiones elementales y que nos sirven a nosotros para, digamos, calificar la lesión. O sea, no es que y si yo coloco lesión tipo placa, no estoy dando diagnóstico, sino estoy describiendo la lesión. ¿Ya? Por eso es importante, ¿no?, el estudio de estas lesiones elementales. Muy bien, listo. Pasamos entonces ahora a nuestra última a nuestro último tema, ¿no? Y el último tema corresponde, a manifestaciones bucales por carencia de vitaminas. Bien, entonces aquí vamos a hablar de las manifestaciones bucales por carencia de vitaminas. Bien, en primer lugar quiero comentarles de que las manifestaciones bucales por carencia de vitaminas, manifestaciones clínicas, ¿no? O sea, signos y síntomas, realmente no son tan patognomónicos o no son tan exclusivos, ¿no? Sino que en realidad, cuando existen cierto tipo de lesiones, tenemos que asociarlo, entre otras cosas, con carencia de vitaminas y, lógicamente, esto complementarlo con la información anamnésica, ¿no? Porque inclusive desde el punto de vista clínico, las lesiones que se van a presentar en mucosa bucal pueden ser muy similares para diferentes carencias de vitaminas, ¿no? En un mismo, digamos, en un mismo paciente, ¿no? Entonces, hay algunos signos que nosotros tenemos que ir asociando un poco a estas lesiones, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos un examen clínico y queremos valorar el estado nutricional, pues hay algunas características clínicas que a nosotros nos van a ir haciéndonos pensar en que podría tratarse de un estado nutricional afectado, ¿no? Por ejemplo, las lenguas atróficas, o sea, la atrofia lingual, y ya ustedes saben que y no solamente la atrofia lingual, ¿eh?, sino la atrofia en general en mucosas. Ya ustedes saben que la atrofia clínicamente se observa de color rojizo, ¿no? Eritematoso. Entonces, una lengua pues rojiza, eritematosa, adelgazada, etcétera, brillosa, y es una lengua que nos va a ir haciéndonos pensar de que podría tratarse de una avitaminosis, ¿no? De igual manera, todas las reacciones inflamatorias están asociadas prácticamente a lesión de tipo avitaminósica, ¿no? Las estomatitis en general, no solamente angular, sino en general las estomatitis, ¿no? Las glositis, inflamación en lengua, las gingivitis, ¿no?
de igual manera, ¿no? Asimismo, también algunos estados de queilosis. Les había mencionado anteriormente que la queilosis es un labio descamativo, ¿no? Vamos a ver de que también hay una, digamos, asociación de labios descamativos con algunos estados de desnutrición, sobre todo, ¿no? El edema en la lengua, ¿no? Es el acúmulo de líquido, ¿no? Como respuesta a un proceso de tipo inflamatorio, ¿no? O la palidez, por ejemplo, de la mucosa y de la lengua, que en realidad son lesiones que son bastante comunes en muchos trastornos de avitaminosis. Aunque en dientes también, aunque no corresponde esto porque estamos analizando sobre todo lesiones de mucosa bucal, en dientes, por ejemplo, el riesgo de caries, ¿no? Las pigmentaciones dentales a manera de fobias también están asociados a avitaminosis, ¿no? Como forma complementaria, ¿no? A ver. Vamos a ver. Abigail dice que si la vitaminosis se refiere a exceso de vitaminas. El exceso es hipervitaminosis, gracias, deciré. Y avitaminosis es, pues, la falta, ¿no? La falta o la disminución, ¿ya? Ahora, quiero decirles de que digamos, esta asociación y lo que estamos explicando respecto a las enfermedades por avitaminosis, quiero decirles de que lo que más ocurre es justamente las carencias, ¿no? Las carencias de vitaminas. Pero no olvidarnos que también hay estados de hipervitaminosis, ¿ah? Por si acaso. Pero lógicamente las que tienen mayor connotación clínica, mayor importancia clínica son las avitaminosis, ¿ya? Por eso que hoy en día la clasificación de enfermedades ya no es, por ejemplo, en el libro de patología ya no van a encontrar enfermedades carenciales, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Antes se pensaba que solo las carencias de vitaminas o de nutrientes generaban enfermedades. No. Ahora el exceso también provoca enfermedades. Por ejemplo, la obesidad es una enfermedad, ¿no? Hay hipernutrición, hay hipervitamina. Por eso que ahora esas enfermedades relacionadas a las vitaminas o a los nutrientes, ¿no? Se denominan imbalances nutricionales. ¿Qué cosa es un imbalance nutricional? Es una alteración por falta o por exceso de nutrientes o de vitaminas, ¿no? Ajá, muy buena pregunta, Richard. Cuando se refiere a queilosis, ¿es lo mismo decir queilitis? A ver, vamos a explicar. Con la imagen de queilosis, ¿ya? Ahí te voy a poner más énfasis, ¿ya? En primer lugar, quiero mostrarles aquí, esta es una lengua que si ustedes ven esta lengua, por ejemplo, en un paciente, en un niño o en un anciano, aunque las avitaminosis por si acaso no son exclusivas de niños y de ancianos, ¿no? Por si acaso. Pero son los grupos etarios en donde más suele presentarse las avitaminosis. Pero si ustedes ven esta lengua, como ustedes ven, ¿no? Una lengua depapilada, rojiza, eritematosa, brillosa, tienen que ustedes ya ir pensando en avitaminosis. ¿Okay? Tienen que ir pensando en avitaminosis. No se olvide, este tipo de lengua. Ahora ustedes, por ejemplo, esta lengua, sobre todo, avitaminosis asociada, ¿saben a qué? A falta de fierro. No, perdón, desnutrición, no, el fierro no es una vitamina, ¿no? Pero sí a un estado carencial de falta de fierro. Esta es la famosa lengua anémica. Ustedes que van a ir ahora, a algunos les va a tocar, como les decía, estos pueblos donde hay un índice alto pues, de anemia, van a ver este tipo de lengua, ¿ya? Y aquí viene la respuesta a la pregunta que me hacía sobre si queilosis es lo mismo que queilitis. En primer lugar, quiero decirles que queilosis por definición, es una lesión donde va a haber descamación. ¿Ok? Va a haber descamación. Ese es. Descamación es por definición queilosis. Pero hay una cosa. Si hay descamación del epitelio, lógicamente que el tejido conectivo subyacente va a responder con una inflamación. O sea, consecuentemente en la queilosis va a haber inflamación. Pero inflamación es una reacción vascular. Queilosis es una descamación. ¿Ok? A nivel de labios. La descamación en mucosa bucal, ¿correcto? O sea, dentro de la mucosa bucal,
es difícil de determinarla, ¿no? Es difícil, no se puede casi observar. ¿Por qué? Porque la mucosa es húmeda, ¿no? Entonces ahí vamos a ver solamente unas placas blanquecinas, podría verse, ¿no? Pero no así descamativas, ¿ya? Entonces, queilosis es descamación, pero recuerden ustedes que esto va a acompañarle una inflamación, ¿no? Una respuesta inflamatoria, que es una respuesta defensiva. Ah, ya, la lengua, Verónica Sofía, sí, la lengua tiene su nombre, ¿no? Le llaman algunos lengua anémica, otros le llaman lengua atrófica, ¿no? O lengua depapilada también le llaman, etcétera, ¿no? Que se da en estos estados de, sobre todo, de anemia. Muy bien, otra de las características que ustedes van a observar y la tienen que ir asociando, ¿no? Si es que es, como les vuelvo a repetir, grupo, por ejemplo, de niños o ancianos, es esto, ¿no? El eritema o la atrofia en placa. Eritema, ¿no? Estas son las zonas eritematosas, las zonas rojizas, ¿no? Estas, las zonas rojizas, ¿ya? Bien, esta es la atrofia en placas. La atrofia en placas, ¿ok? O sea, lengua atrofia. Miren acá, la atrofia en placas. Claro, si ustedes observan aquí, hay lesiones hiperqueratósicas, ¿no? Lesiones hiperqueratósicas. Ahora vamos a ver, esto corresponde, más se asocia esto a una lesión donde hay atrofia y además hay hiperqueratosis a un tipo específico de avitaminosis. ¿Ya? La vitaminosis A, que ahora les voy a recalcar luego, ¿no? O por ejemplo este tipo, ¿no? De atrofia en placas, ¿eh? Atrofia en placas. ¿Ya? Que si ustedes ven este tipo de lengua en niños, os repito, en ancianos, tienen que ir pensando, entre otras cosas, en avitaminosis. Si ustedes observen este tipo de lengua, glositis atrófica difusa. ¿Difusa qué quiere decir? No, que no se sabe hasta dónde, no tiene límites precisos, ¿no? Esto sí tiene mayor asociación a vitaminosis. Ahora, lo importante es, ¿y a qué avitaminosis? ¿No? En realidad, a varias avitaminosis. Por eso que desde el punto de vista clínico es difícil hacer un diagnóstico, digamos, definitivo y específico a qué tipo de vitamina es la que está, digamos, afectada, ¿no? Ah, ya, dice María Luisa, a esa boca no se, a esa lengua no se llama lengua geográfica. Sí, también algunos le llaman lengua geográfica a esta boca, a esta lengua, perdón. Sí, a esta lengua también algunos le denominan lengua geográfica. Con la diferencia, a ver, ¿no? La que me hizo la pregunta, con la diferencia que la lengua geográfica no tiene un tratamiento específico, o sea, la lengua geográfica en general se conoce a un grupo de lenguas, entre ellas está esta, de naturaleza idiopática. O sea, ¿qué quiere decir naturaleza idiopática? ¿No? De causa desconocida. ¿Ya? En cambio, si nosotros determinamos este tipo de lengua, es la que está asociada ¿a qué? A avitaminosis, que también, lógicamente, ¿no? Algunos le denominan lengua geográfica. ¿Ya? Este es el edema bucal, ¿no? El edema bucal, como ustedes observarán, hay acúmulo de líquido, ¿no es cierto?, en el tejido conectivo y se observa una mucosa pálida. Es un poco difícil de determinar el edema bucal. Esto es una característica también de las avitaminosis, ¿ya? El edema bucal. Y claro, esta, ¿no? La queilitis angular, ¿no? La queilitis angular, por ejemplo, si ustedes observan esto en un niño, en este caso en un anciano, hay que diferenciarla de que podría tratarse de repente pues de la pérdida de la dimensión vertical también, ¿no? Hay que, lógicamente. Pero si es un anciano que ha perdido la dimensión vertical porque pues no tiene dientes, no se alimenta bien, ya lógicamente hay que ir pensando pues en un trastorno por falta de vitaminas, ¿no? Y en este caso esta queilitis en estos niños es lógicamente pues asociado a vitaminosis, ¿no? Entonces, es esto lo que nosotros tenemos que ir observando para ir asociándolo a vitaminas. Otra lesión que es bastante interesante y que se presenta comúnmente en cavidad bucal, ¿no? En mucosa, en cualquier parte de la cavidad bucal, y no solamente en cavidad bucal, también hay una enfermedad, la enfermedad de Behçet, en la cual esto se presenta en globo ocular y en piel y en otras mucosas. Son las famosas aftas o úlceras recurrentes orales. Aunque para nosotros estas aftas no necesariamente son por avitaminosis, ustedes saben, ¿no? Porque las aftas son multifactoriales, ¿no? Múltiples factores. Esto puede ser por infección viral, bacteriana, por estrés, ¿no? O también puede ser por avitaminosis, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos aftas
niños o en ancianos, entre otras cosas, lógicamente, debemos de ir pensando en avitaminosis, pero recordemos que no necesariamente es avitaminosis, ¿no? Ustedes saben que hay afta menor, afta mayor, afta herpetiforme, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, después de haber visto estas imágenes, vamos a mencionar, ¿no? En los diferentes déficits de vitaminas, qué características vamos a encontrar. Y ustedes van a ver de que prácticamente en todas se encuentran casi las mismas lesiones clínicas. Por eso les decía, ¿no? Desde el punto de vista clínico es difícil de decir, oye, esto es por falta de vitamina A, B, ¿no? O por vitamina B1, B2, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el déficit de vitamina A, miren lo que existe, lo que les decía, atrofia y también queratinización. Este es el único ejemplo donde hay zonas bien blancas, o sea, placas blanquecinas, y también hay atrofia, ¿no? En la mucosa, sobre todo en lengua, ¿no? Y miren, inflamación de la comisura bucal, ¿no? La famosa keilitis, ¿no? En el déficit de vitamina B2, ¿no? Déficit de riboflavina, miren, keilitis, glositis y aftas. O sea, siempre asociado a ¿qué? A lesiones inflamatorias, ¿no? Por eso que cualquier lesión inflamatoria que ustedes van a observar en boca, tienen que ir asociando primero. Si van a pensar en una lesión por avitaminosis, ¿qué grupo etario, no? Y hacer una buena anamnesis también, ¿no? Para poder un poquito asociarla a qué tipo de grupo poblacional, digamos, o en qué grupo poblacional se presenta más este tipo de lesiones, ¿no? El déficit de vitamina B3, por ejemplo, miren, atrofia de mucosas, estomatitis, glositis, keilitis. ¿Ve? Si ustedes ven, todas tienen casi las mismas características, ¿no? Sobre todo el grupo B, ¿no? El déficit de vitamina B6, por ejemplo, miren, inflamación de lengua, labio, y aquí sí se agrega, aunque no es exclusivo, ¿no es cierto?, el síndrome de boca ardiente, ¿no? ¿Ya? La famosa estomatodinia, que puede ser una glosodinia, una keilodinia, o sea, una sensación de ardor en el labio, en la lengua y en general en toda la mucosa, ¿no? Ulceraciones, ¿eh? Que pueden ser aftas, y fisuras en los labios, ¿verdad? Aunque no son exclusivas tampoco de ellos, pero suelen presentarse. En el caso de la anemia por déficit de vitamina B12, porque recuerden ustedes que la anemia puede ser una anemia por falta de fierro usualmente, pero hay una anemia, la anemia perniciosa, por falta de vitamina B12, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta anemia por falta de vitamina B12 va a ocasionar, miren, estomatodinia, o sea, sensación de ardor, de quemazón en boca, lengua, labios, mucosa bucal. Miren, eritema, atrofia en la lengua, atrofia en el dorso de la lengua, etc. O sea, casi las mismas características, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros sobre todo del grupo B, las avitaminosis del grupo B presentan casi las mismas características. Otra vez, miren, la falta de ácido fólico, glositis, estomatosis, aftas, keilitis, y claro, podría haber también una complicación con esta oportunista, ¿no es cierto?, que es la Candida albicans, que usualmente, y no es exclusiva tampoco de el déficit de ácido fólico, se puede presentar en cualquier otro tipo de avitaminosis también y se puede complicar con candidiasis, ¿no? En cuanto al déficit de vitamina C, aquí sí, desde el punto de vista clínico, nos permite un poco acercarnos a un diagnóstico definitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que en el déficit de vitamina C, de ácido ascórbico, va a haber aftas recurrentes, va a haber inflamación de la comisura bucal, va a haber inflamación de encías, va a existir estas dos características que son exclusivas de esta falta de vitamina, ¿no? Que es el escorbuto, las famosas úlceras escorbúticas en lengua, en labio, etcétera, y periodontitis que va a ocasionar movilidad y pérdida a veces de los dientes, ¿no? ¿Por qué? Porque la vitamina C digamos, es un nutriente esencial para el mantenimiento de la matriz intercelular, ¿no? Interviene en la formación de fibras colágenas. Y entonces, cuando hay avitaminosis C, pues va a haber fragilidad capilar que va a conllevar a hemorragias, ¿no? Va a haber alteraciones de la cicatrización. En pacientes, por ejemplo, con avitaminosis C, la cicatrización
es complicada, porque recuerden ustedes que la cicatrización depende de la formación del tejido conectivo, de la acción de los fibroblastos, que son los que sintetizan, ¿no?, el colágeno para formar las fibras colágeno. Ahora, ¿y por qué la vitamina C también es importante? Porque la vitamina C, ¿verdad?, interviene o favorece la absorción de hierro. Es fundamental, ¿no?, en esas funciones, ¿no? Hay una enfermedad, justamente, la enfermedad de Barlow, que es una enfermedad en la cual va a haber escorbuto, ¿verdad? Va a haber dolor de extremidades, va a haber hemorragias y se va a presentar sobre todo en niños de 6 meses a 2 años, pero que son alimentados exclusivamente con biberón. ¿Y por qué en ellos se da esto? Porque el calor destruye la vitamina C que se encuentra en la leche. Y entonces en ellos, estos niños, se va a producir esta enfermedad, ¿no? La enfermedad de Barlow. Aunque no es una vitamina, pero es importante señalar de que el déficit de zinc provoca alteraciones del gusto, sobre todo hipogeusias, ¿no? En algunos casos disgeusias, pero sobre todo hipogeusias, o sea, disminución de la sensibilidad gustativa. Aunque las hipogeusias y disgeusias, antes de que, digamos, la causa sea el déficit de zinc, es por alteraciones neurológicas, pero también los déficits de zinc provocan alteraciones gustativas, ¿no? Y bueno, la anemia por falta de fierro, ¿no?, que es la anemia ferropénica, que es una de las alteraciones nutricionales más comunes, que inclusive en la consulta es bastante común, provoca queilitis angular, glositis, ¿ven?, glositis atrófica, difusa, la famosa lengua de papilá, ¿no?, esa lengua brillosa, que es la llamada también lengua anémica, ¿no? Entonces, hay atrofia de la mucosa, ¿no?, y hay una predisposición a infecciones secundarias, ¿no?, como candidiasis, queilitis angular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es un poco más fácil desde el punto de vista clínico asociar estas características a anemia. Hay una enfermedad llamada síndrome Plummer-Vinson o enfermedad de Patterson-Kelly que afecta más a adultos, ¿no?, a partir de los 35 o 40 años, ¿no? Esta tiene 3 características. Hay presencia de anemia por falta de fierro, hay atrofia de las mucosas que va a provocar esta lengua, característica de la lengua anémica, y se asocia a cáncer oral de células escamosas o a cáncer de esófago, ¿no? Entonces, cáncer de esófago, atrofia de las mucosas, ¿no?, y anemia ferropénica determina el síndrome de Plummer-Vinson que afecta más a adultos. Muy bien, listo. Aquí hay creo que algunas preguntas. Dice la geografía de etiología. Ya, a ver, empezamos con... Ajá. Nadia dice, ¿la lengua geográfica está asociada a vitaminosis? No, le decía, a ver, a Nadia cuando hablábamos. Algunos digamos, a esta atrofia en placas, que les he mencionado, a la atrofia en placas, le denominan lengua geográfica, ¿verdad? La denominan lengua geográfica. En realidad, la lengua geográfica es de naturaleza idiopática, de etiología idiopática. ¿Qué significa etiología idiopática, no? O sea, de etiología desconocida, pero en realidad no es que sea desconocida. El término idiopático se utiliza más para, digamos, decir de que la enfermedad es multifactorial, o sea, hay varios factores. Por eso les decía, uno de los factores podría ser la avitaminosis. O sea, por eso es de que, usualmente cuando se, digamos, se diagnostica o se asocia, o vamos a ver, imaginemos que un paciente, vamos a imaginar un paciente, se le hace un examen auxiliar y se le determina, por ejemplo, de que tiene déficit de vitamina, de ácido fólico. Vamos a imaginar que tiene déficit de ácido fólico, ¿ya? Y tiene atrofia en placas. Si tiene atrofia en placas, ya no le podemos llamar a eso lengua geográfica, ¿verdad? Es una atrofia en placas, porque está asociado a una vitaminosis. Pero desde el punto de vista clínico, si yo no hubiese hecho el examen y no hubiese determinado que realmente es una lengua por falta de ácido fólico, lo hubiese llamado lengua geográfica, ¿cierto? Eso es lo que ocurre.
Por eso es de que a todas estas lesiones que tienen esa característica, ¿no?, de tener atrofia en placas, se le considera también dentro del grupo de las lenguas geográficas. Pero en general, para complementar, Nadia, si por ejemplo esa lengua geográfica, perdón, esa lesión, esa atrofia en placas, se ha asociado con un examen a falta de ácido fólico, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente ahí ya tenemos nosotros nuestro diagnóstico definitivo, ¿no? Ahí el tratamiento, ahí ya no podemos decir que es de naturaleza idiopática, ¿no? Es de causa conocida, ¿no? ¿Verdad? Pero si nosotros tenemos desde el punto de vista clínico, viene nuestro paciente, no le hacemos ningún examen, ninguno saca nada, sino simplemente, eso es lengua geográfica, ya señora, ¿sabe que usted enjuáguese, enjuagatorio, con enjuagues sin alcohol, 3 veces al día, cepillos, etc. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente estamos haciendo un tratamiento, digamos, basado en una presunción diagnóstica, ¿verdad? Y lo estoy tratando como ¿qué? Como una lengua geográfica. Por eso que cuando ustedes lean artículos van a ver de que la lengua geográfica, ¿no?, en realidad no tiene un tratamiento específico. ¿Y por qué no tiene un tratamiento específico? Porque a todas las lenguas en general, ¿no?, que tengan esa característica, se les denomina lengua geográfica. Muy bien, listo. No sé si hay alguna otra pregunta más. Voy a prender mi cámara. ¿Listo? Entonces, muy bien. Ya que no hay ninguna otra pregunta más, vamos finalizando. Yo quiero expresar mis palabras en el sentido de que tenemos otra reunión, la siguiente. Vamos a tocar ya temas de tumores, de patología benigna de mucosa bucal, por proliferación benigna, de cáncer de mucosa bucal, de tumores odontogénicos y de quistes odontogénicos, que son temas también bastante interesantes. Así es que, nuevamente, gracias por su atención y nos estamos viendo Dios mediante la próxima sesión. Cuídense y muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias a usted, doctor, por la sesión. Gracias.